Y vamos a compartir pantalla. ¿Nos vemos ahí? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Muchas gracias, Carolina. Ok, bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es tabulador salarial. Un poco el compromiso que tuvimos la semana pasada y quería tomar unos 10, 15, unos 5 o 10 minutos para ver un poco si pudieron ver las encuestas salariales. A ver quién leyó algo, qué información tienen, qué dudas tienen de lo que vieron, qué les pareció. A ver quién pudo, o quién tuvo La 2020 y 2021. cualquiera de las dos, la que hayas visto. Yo lo leí, pero en realidad no entiendo mucho. Ok, pero ¿qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que viste? O sea, que encontré que era mucha información, actualidad, tendencia y cosas así. Era demasiada información. Ok. ¿Y algo que pudiste tomar de ahí? ¿Algo que te llamó la atención? ¿Algo que te quedó? ¿O no hubo forma de poder discernir algo? La verdad no, profesor. Lo leí bastante a la ligera, Ah, ok. pero vi los dos archivos. Ahí es importante ver un poco cuáles son los niveles salariales que se están pagando ahorita en el mercado por cada una de esas funciones de puestos de trabajo en las empresas. Yo no sé si pudieron ver aparte de los mínimos, los medios y los máximos, que eran los salarios que se pagaban por tipo de puesto. Y fíjate que estaba desde jefatura hasta los niveles de analista y para algunas especialidades, ¿no? Estaba tecnología, recursos humanos, estaba la parte financiera, estaba la parte de alguna parte de O sea, logística. lo que más me llamó la atención, los sueldos de ingeniería en la minería. Claro, Envidiables. se supone que esa es una de las empresas que tiene mayor ingreso y en función de eso, por tipo de empresa, tú puedes tener la opción de tener mayor salario. Y es un poco lo que vamos a ver hoy con el tema del tabulador salarial. Muy bien, ¿quién más pudo ver las encuestas? Germán, Carolina, Yaceldi, Juan, Carmen, Gustavo. Nadie. Bueno, eso está ahí. Es importante que la vean porque de alguna forma los va a actualizar y lo va a poner en contexto de lo que es el mercado laboral. Muy bien, entonces, bueno, en función de de lo que vamos a ver hoy sobre el tabulador salarial, lo más probable es que cuando la vuelvan a ver, la encuesta, la vuelvan a leer con más calma, no con un vuelo de rasante de avión de esos supersónicos, puedan por lo menos cachar un poquito más, como dicen aquí. ¿Les parece? Para que cachemos más. ¿Está bien? Vamos entonces a comenzar. Sí, profe. Estamos un tablero salarial. Ok, entonces vamos a manejarnos un poco con lo que vamos a ver hoy. Entonces a ver lo que vamos a realizar hoy. Entonces vamos a ver cuál es el aprendizaje esperado, la importancia de la unidad, la secuencia de aprendizajes, el tabulador salarial, el objetivo del tabulador salarial o lo que se persigue con un tabulador salarial, la política de salario, criterios para una política de salario y el diseño de un tabulador salarial. Hay un ejemplo que lo tengo acá en Excel y todo, y lo vamos a ir revisando. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan ir viendo, lo puedan practicar y eso se lo voy a enviar para en la clase también para que lo tengan y lo podamos ir revisando. ¿Les parece? Ok, entonces vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? El aprendizaje que esperamos en esta unidad es que usted diseñe un tabulador salarial basado en la valoración de puestos, las encuestas salariales y las políticas de salario. ¿Ok? Entonces, fíjate, con estos tres elementos estamos en capacidad de poder diseñar un tabulador de salario. No obstante, ahorita vamos a revisar lo que hemos visto y vamos a ir paso por paso para ir trabajando con lo que es un diseño de tabulador salarial. ¿Ok? La importancia de la unidad, bueno, es como lo hemos dicho siempre, ustedes son clientes de recursos humanos y cada uno de ustedes tiene un salario mensual, un salario o un
sueldo o una remuneración mensual o quincenal, dependiendo del tipo de empresa o dependiendo de cómo ustedes hayan realizado su contrato de trabajo en función de la organización donde están laborando actualmente. Entonces, la invitación es que pongamos toda la atención y podamos hacer un trabajo excelente sobre este punto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, vimos descripción y análisis de puestos, vimos reclutamiento y selección, vimos capacitación de personas, evaluación de desempeño, remuneración y tabulador salarial, que es lo que vamos a ver hoy. Un poco por dónde va. Entonces, ¿qué es un tabulador salarial? A ver, ¿qué creen ustedes que es un tabulador salarial? ¿Qué es lo que han oído? ¿Dónde lo han visto? ¿A quién ha oído hablar de tabulador salarial? Por favor. No, yo no lo había escuchado nunca y por lo que leí es como un sistema de medición de los distintos tipos de sueldo, ¿Qué tipo? de tipos de sueldo, de tipos de salario. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué más? Germán. Bueno, yo tengo entendido que es como una guía referencial para tener promedio de mercado. ¿Promedio ¿Una escala de de qué? sueldo, profesor? De salario en el mercado actual. Exacto. Perfecto. ¿Quién más está opinando que habló ahorita? Yo, buenas noches, profesor, me reintegré recién. ¿Quién? Sandra. Carmen. Sandra. Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, bien. No, yo pensaba que un tabulador salarial era como una escala de sueldo, por rango. Exacto. Muy bien. Entonces, un tabulador salarial es un descriptivo que señala los valores monetarios que deben corresponder a las diferentes categorías de puestos de trabajo en cualquier organización. Es como una tabla, es como un cuadro con diferentes divisiones, donde normalmente tú puedes ver cómo se distribuyen esos valores monetarios y que corresponden a unos elementos y a unos factores previamente determinados. Esto es lo que es un tabulador salarial. Una tabla con varias entradas, con varias divisiones, y donde vamos a ver son salarios, ¿ok? Y alguna otra información que ya vamos a ir repasando. ¿Estamos bien? Ok, ¿cuál es el objetivo de un tabulador salarial? Cuando una empresa hace un tabulador salarial, tiene dos grandes objetivos. Primero, mantener una equidad interna. ¿Qué será una equidad interna? Pregunto. Profe, eso es como cuando hacen nivelación de sueldo. ¿Cuándo qué? Disculpa, Juan, que no te escuché bien. Eso es cuando realizan una nivelación de sueldo. Cuando realizan una nivelación de sueldo, esa es una acción, ¿ok? Que de alguna forma las empresas hacen para mantener equidad interna, ¿ok? Por ahí va, Juan. Por ahí va el objetivo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué mantener la equidad interna? En términos más técnicos. Ok, mantener una equidad interna se refiere a que en función de la importancia relativa que tienen los puestos de trabajo, creo que lo hemos hablado, ¿ok? Cuánto se debe pagar en cada uno de esos puestos, en función de qué, del impacto que ese puesto tenga en el cumplimiento de la misión de la empresa. Entonces, no puede haber un puesto que tenga un salario mayor, ¿ok? En función de qué, del impacto menor que tenga en el cumplimiento de la misión de la empresa. Por ejemplo, un analista de sistemas no puede tener mayor salario que un consultor de sistemas. ¿Por qué? Porque sus responsabilidades, sus conocimientos y los factores que están determinados dentro de ese puesto de trabajo son diferentes y que de alguna forma esa diferencia se tiene que reflejar en un valor de dinero, en un valor salarial, donde el impacto de cada uno de estos dos puestos en el cumplimiento de la misión es diferente. Entonces, pues, por ser diferente, hay que tener una mayor remuneración al que tenga mayor impacto en el cumplimiento de la misión o al que tenga mayor actividades en el cumplimiento de la misión de la empresa. ¿Me expliqué? Sí, profe. Equidad interna. Muy bien. Otro de los objetivos de un tabulador salarial es mantener la competitividad en el mercado. Esto significa que si yo tengo un buen tabulador salarial que esté ajustado al mercado, eso me va a hacer más competitivo
desde el punto de vista laboral. ¿Qué quiere decir competitividad laboral? Que mis trabajadores van a permanecer más tiempo dentro de mi organización y que no se van a ir o no se van a retirar o no se van a otra empresa para cambiarse por un tema de salario. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un buen tabulador salarial, si yo tengo un estudio bueno de mercado, si hice una buena encuesta de salario, si hice mis ajustes salariales, si tengo un buen tabulador salarial, si tengo una equidad interna donde cada quien gana lo que tiene que ganar en función de la responsabilidad de su puesto y el impacto que ese puesto tenga en el cumplimiento de la misión, obviamente eso me va a dar una competitividad laboral donde soy competitivo y mis trabajadores van a permanecer la mayor tiempo en mi empresa. Y por lo tanto, bueno, puedo captar los mejores talentos para mantener la competitividad, obviamente, también de la organización y la rentabilidad de la misma. ¿Está claro esos dos objetivos de un tabulador salarial? Seguimos. ¿Alguna pregunta? La vamos haciendo de inmediato, por favor, ¿sí? Ok. Ok, para tú mantener o para tú tener una equidad interna y una competitividad laboral en el mercado, recuerda que hablamos que teníamos que poner o definir políticas de salario, ¿cierto? Si no hay una política de salario, no hay forma de que cada vez que ingrese una persona, de que cada vez que yo haga un aumento de salario, de que cada vez que yo haga evaluación de desempeño, no sepa qué voy a hacer con esos resultados y cuánto voy a ajustar el salario, cuánto voy a aumentar. Si cuando voy a ascender a un trabajador no sé cuánto le voy a pagar, eso es grave para cualquier organización. No obstante, las políticas de salario me permiten definir acciones que enmarcan la actuación del personal de recursos humanos para poder actuar en consecuencia. Entonces, si yo tengo políticas de salario, eso me permite tener más claridad a la hora de asignar los mismos. Entonces, dentro del tabulador salarial, ahí están las políticas de salario y yo debo tener 3 elementos importantes para yo definir políticas. ¿Ok? Debo tener una estructura organizativa. Si no tengo una estructura organizativa, yo no puedo visualizar dentro de la estructura la jerarquización de los puestos en la empresa. Visualicen una estructura de puestos en una empresa. Entonces, si está el presidente, el vicepresidente, los gerentes generales, y así sucesivamente, bueno, se supone que la estructura de la organización ya me define los niveles de importancia relativa que tienen esos puestos en función de qué, del cumplimiento de la misión de la empresa. Entonces, ya ahí me está dando una jerarquización de alguna forma. ¿Okay? Otro de los elementos que debe estar presente para yo definir política, ¿ok? Que los sueldos deben ser diferentes para cada puesto de trabajo o para puestos de trabajo diferentes. Entonces, si eso no existe, no hay forma en que tú puedas empezar a escribir políticas de salario. Y otra política de salario tiene que tener una previsión de ajustes salariales individuales y colectivos. Entonces usted me dice, bueno, pero esos 3 elementos que me dicen, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ahorita con estos 3 elementos, defíneme una política de salario. Una, por ejemplo, cualquiera de ustedes, por favor. ¿Es política de mi empresa en salario qué? Tal cosa. A ver qué pueden ingeniársela con esto. A ver. Un trabajador que ingrese nuevo con un nivel operativo básico, ¿qué puedo decir como una política? ¿Cuánto debe ganar? El sueldo básico, sueldo mínimo. Sueldo mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribiría la política? ¿Cómo le escribiría? ¿Qué fue que habló que no lo vi? Matías. Matías. ¿Cómo escribirías esa política? A ver. Tengo un poquito de ruido. ¿Tiene un poquito de? Profesor, tengo un poco de ruido. Profesor. Okay. ¿Cómo escribirían esa política? A ver, Profesor. ¿quién? Dígame. Yo, Sandra. Sandra. No sé, como una política, a veces cuando generalmente las personas entran en un contrato a plazo fijo, uno estipula cierta renta líquida, y como política, una vez que la persona pase contrato indefinido, ya puede optar a otro rango de sueldo. ¿Podría ser una política?
Eso puede ser una política. Bueno, todo trabajador que ingrese con un contrato A plazo a fijo. plazo fijo, una vez que lo termine, puede optar por un nivel dentro del salario mayor al que tiene de un 10%. Sí, Esa es una política, ¿cierto? sí. Entonces, así sucesivamente. Entonces, todo recurso humano debe definir las políticas. Entonces, todo trabajador que ingrese a esta empresa para un puesto de un nivel operativo 1 debe ingresar con un sueldo mínimo. Esa es una política. Un trabajador que esté en un puesto de nivel supervisorio de nivel 1 y pase a un puesto de nivel supervisorio de nivel 2, que es un ascenso, ¿cuánto se le debe aumentar el salario? Eso tiene que estar escrito, ¿cierto? Entonces tú empiezas a escribir toda una cantidad de políticas de manera genérica, general, obviamente que te permiten la actuación y te permiten actuar de una vez en consecuencia y no estar indagando, preguntando qué hago, si ascendí a Sandra, si entro un trabajador y dónde lo pongo, en qué nivel lo coloco para que gane el sueldo A o el sueldo B. No puede estar en eso. Se supone que si ya tú tienes un tabulador salarial, eso te permite definir una política de salario y la escribes. Eso debe estar escrito. ¿Por qué? Porque si no está escrito, cualquier persona puede actuar en función de su criterio y no es válido. Porque si no, usted se imagina si cada quien del área de recursos humanos tenga criterios diferentes para aplicar cualquier política de salario. ¿Alguna pregunta adicional? No, lo otro que también se da el tema de las negociaciones colectivas. Generalmente también quedan estipulados el tema de los reajustes de sueldos anuales. También eso queda estipulado. Claro, pero ya eso es, pero ya es un poco más estructurado. Cuando hay un contrato colectivo, se supone que tú firmas un contrato por 2 años, ¿cierto? Máximo Sí. 2 años o máximo 3 años. Y en función de cada uno de esos periodos, ya en el contrato están definidos unos ajustes de salario. Sí. ¿Okay? Entonces se supone que ya eso está estructurado, que eso está previsto y eso está aceptado por las partes. Entonces, eso me permite también, bueno, estar más claro, pero yo tengo que tener previamente una estructura de salario. Si no tengo una estructura de salario, no puedo hacer ese tipo de ajustes. O si los hago, ¿qué voy a tener como problema? Voy a tener una inequidad interna, ¿cierto? Si lo hago de una manera errónea, ¿qué me puede pasar? No mantengo la equidad interna en función de los ajustes que yo acordé con el sindicato y lo tengo que tener tabulados para poder generar una equidad interna de que los ajustes que yo realice no pueda competir con la gente que no está en el sindicato. Eso lo ha pasado, han oído de eso. Hay gente sindicalizada y hay otro tipo de persona que no está sindicalizado, ¿cierto? Eso pasa en las empresas. Sandra. Suele pasar, a veces hay cargos que son más relacionados con la gerencia que también le impiden formar parte de alguna negociación colectiva, por lo tanto también hay cierta diferencia ahí. Okay, entonces, esos puestos de trabajo que no están asociados a los sindicatos, normalmente son los cargos o los puestos asociados a la administración de la empresa, ¿cierto? Sí. Y algunos Sí. niveles supervisorios que son ¿cuál es la palabra? Muy estratégicos, que por contrato no le permiten sindicalizarse. ¿Tienen algún ejemplo de eso? Sí, cargos más de confianza de la gerencia, por lo tanto, te impiden en cierto modo formar parte de la negociación de un sindicato. De los beneficios. Ciertas cláusulas ahí cuando uno tiene algún cargo. Claro, entonces cuando hay esas cláusulas de ajustes salariales, va para la gente sindicalizada. ¿Qué pasa con la gente que no está sindicalizada? Entonces, la empresa tiene que tener una política de salario para poder definir si... Otros beneficios, claro. Entonces, para compensar un poquito. Exactamente. Entonces, hay otros beneficios adicionales que la empresa ya tiene que tener definido como política para poder mantener equidad interna. ¿Estamos bien? Sí. Vamos bien hasta ahora, señores. Cualquier duda, pregunten de una vez porque esto nos da una base para lo que vamos a ver cómo el tabulador salarial, cómo lo vamos a ir viendo en la práctica. Seguimos. Ok. Algunos criterios, ok, para la política de salario. Ok. Se supone que una política de salario tiene que ser equitativa, ¿cierto? Que ya lo vimos.
debe ser balanceada, que todo lo que tenga el salario, lo que es salario fijo, más los bonos, más todos los elementos asociados, ¿ok? Tiene que estar acorde con el puesto de trabajo. Otro de los criterios es la eficacia en cuanto a costos. Bueno, se supone que en los costos que yo tenga asociados a esa política de salario sean los costos justos, los costos acordes al puesto de trabajo y ajustados también a la situación financiera de la empresa. Entonces, fíjate que son elementos importantes cuando yo tengo políticas de salario. ¿Qué criterios voy a escribir? Que sean equitativas, que sean balanceadas, que exista una eficiencia en cuanto a costos, que sea segura. La seguridad tiene que ver con qué? Que los salarios que yo pague debe darle seguridad a los trabajadores para que puedan garantizarse un salario que le garantice su supervivencia de una manera natural como ser humano. Eso lo escriben en todas las constituciones, están en casi todas las leyes orgánicas del trabajo en todos los países del mundo. ¿Okay? Otro criterio de una política de salario que tiene que ser estimulante, tiene que ser motivadora. Se supone que si hay una buena política de salario, yo debo definir políticas que estimulen al trabajador para efectos de que el trabajador continúe con nosotros dentro de la empresa y permanezca el mayor tiempo dentro de la organización. Y obviamente una política de salario tiene que ser aceptada por los trabajadores o por los empleados. ¿Estamos bien? Entonces ahí están los 3 criterios o los 6 criterios que debe tener una política de salario. Una política de salario tiene que ser equitativa, balanceada, que tenga eficacia en cuanto a los costos, que sea segura, que sea estimulante y que sea aceptada por los empleados. ¿Estamos bien? Profe, disculpe. ¿Ah? Cuando se habla de que sea aceptada por los empleados, ¿es que tienen conocimiento del tabulador salarial a todos los niveles o qué? No, cuando estamos hablando de la política de salario. ¿Ok? Porque los tabuladores... ¿Ah? Ya, pero en la política se describen todas aquellas condiciones que hacen un salario diferente a otro, ¿no? Claro. Y cuando tú vas a hacer ajustes, tú lo escribes en la política. ¿Ok? Si tú pasas de un cargo A a un cargo B, tu ajuste de salario debe ser tanto. Y eso todo va escrito como política. ¿Me explico? Ya, entonces, sin número. ¿Ah? Sin número explícito. Sin número explícito, ¿ok? Entonces, eso me lleva a que sea equitativa. Debe ser balanceada. Debe ser, ¿verdad? Que debe ser eficaz en cuanto a los costos. Entonces, fíjate, hay todas unas herramientas que ya la hemos ido analizando, que de alguna forma la empresa tiene que hacer políticas de salario. ¿Para qué? Para mantener a sus trabajadores contentos. O por lo menos mantenerlos dentro de un rango que se puedan sentir seguros, estables y conformes con lo que están ganando. Porque si no, no hay forma de que yo haga un tabulador salarial para qué. Y una política de salario para qué entonces. Entonces, es todo un tema, pero es bien interesante este tema. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Carmen, Yaceldi, Gustavo, no has hablado hoy, o esto está muy interesante, o algo está pasando. Carolina Barra, Matías. Está claro hasta el momento para mí. Perfecto. Profesor, sin duda alguna. ¿Ah? Lo que pasa es que estamos escuchando muy atento, profesor, no es que estemos pensando en otra cosa, estamos muy concentrados. Estamos muy concentrados y está bien interesante Eso el es tema. cierto. Entonces. Sí. Ok, entonces vamos a ver cómo diseñar un tabulador salarial. Aquí se me fue una S. Ok, entonces fíjate, para yo diseñar un tabulador salarial, ¿qué necesito? Cosas que ya hemos realizado, ¿cierto? Ya realizamos análisis y descripción de puestos, ¿cierto? Eso lo vimos. Sí, sí. Dentro del análisis y descripción de puestos, también vimos el perfil del puesto, ¿cierto? Sí. Y también vimos una valoración de puestos. ¿Recuerdan la valoración que vimos en una de las clases? ¿Cómo le dimos unos puntajes a los puestos? De todas formas, lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya sabemos cómo se hace un análisis y descripción de puestos, sabemos lo que es el perfil de puestos, y vamos a ver un ejemplo de valoración de puestos que la vimos en una clase, pero aquí lo vamos a hacer diferente. Entonces, esta es una valoración de puestos, donde le doy unos puntajes a los factores, ¿recuerdan? Entonces, tengo 3 puestos acá como ejemplo. Tengo un puesto de mecánico, un puesto de soldador y un cortador de cizalla. Estos son cargos muy operativos.
Entonces, yo para darle un valor o un puntaje a estos puestos de trabajo, tengo que definir unos factores. ¿Cuáles son los factores que deben estar incluidos en ese puesto de trabajo? Hay unos requisitos intelectuales y esos se definen con un equipo de recursos humanos. Otro factor es habilidades exigidas, requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Entonces, fíjate, para estos tipos de puestos operativos hay unos factores que se definen por naturaleza de qué. Cuando analicé qué, cuando analicé el puesto, cuando vi el perfil del puesto, entonces en función de eso yo tengo que darle valor a lo que analicé y describir los puestos y al perfil de puesto que yo tengo definido para cada uno de los puestos. Entonces, eso lo llevo a una tabla y yo digo, bueno, ¿cuáles son los factores que son más importantes por cada tipo de puesto? Entonces, fíjate con este ejemplo, si yo tengo un mecánico y cuando hablo de requisitos intelectuales, me dice, bueno, que un mecánico tiene que tener una información, ¿ok? Y estos puntajes, ¿quién lo define? Estos puntajes lo definen los comités que se reúnen de recursos humanos en las empresas y de alguna forma, en algunos casos, participan las jefaturas de área. Forman un comité de salario, forman un comité de evaluación de puestos, forman comité donde se reúnen y se definen los criterios y luego en función de la información que tiene cada uno de los participantes, le asigna valor a cada uno de los factores. Y le repito, normalmente Recursos Humanos invita a los jefes de área para que participen en esto, porque ellos tienen una información técnica también en función de qué, de los requisitos o de los factores que se necesita para cada puesto. Nos quedan 10 minutos y nos volvemos a conectar. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Requisitos intelectuales, las habilidades exigidas, requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Entonces, fíjate, cada uno de los miembros del comité, cuando está haciendo esta valoración, le dan puntaje a cada uno de estos factores en función de lo que cada uno tenga como experiencia y que tenga como conocimiento y formación en cuanto a los puntajes que le voy dando. Entonces, esto es lo que se hace en la evaluación de puestos. Defino todos los puestos, defino los factores y a cada factor le distribuyo unos puntajes. Esto es lo que es la evaluación de puestos. ¿Para qué? Para yo decir después, bueno, cuál puesto es más importante en función de qué, en función de la misión de la empresa. Porque yo hablo siempre de la misión de la empresa. Pregunto. ¿Por qué qué? ¿No escuché la pregunta, profesor? Porque yo siempre menciono que la importancia de cada uno de los puestos va en cumplimiento de la misión de la empresa. Porque es de acuerdo a los planes estratégicos que tiene la empresa. ¿Ok? Se supone que la misión de la empresa es su razón de ser, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una empresa que lo que hace es producir vehículos, ¿cierto? Entonces, se supone que los puestos que tengan mayor impacto, mayor relación, mayor acercamiento con la misión, esos puestos deben estar mejor remunerados, ¿cierto? Con aquellos puestos que están más alejados del cumplimiento de la misión de la empresa. Y no estoy diciendo que no son importantes. Siempre hablamos de importancia relativa, ¿cierto? Todos los puestos son importantes, si no, no existieran. Pero hay importancia relativa en función de lo que tienen mayor cumplimiento a la realización de la misión. Por eso que hablamos siempre en relación a qué, al cumplimiento de la misión. ¿Estamos bien? Continuamos. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a hacer una introducción para que podamos ver. ¿Cómo vamos hasta ahora con la teoría, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud? ¿En qué me perdí? Por favor, es importante antes de pasar a el ejemplo práctico. No, nada, profesor. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Estamos grabando todavía. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla.
Y vamos a ver entonces un ejemplo de un tabulador salarial. ¿Ok? Entonces, fíjate, un tabulador salarial se inicia entonces con todos los puestos de una empresa y lo podemos entonces jerarquizar, ordenar por niveles, ¿cierto? Profesor, disculpe, ¿tiene que proyectar algo o solo está leyendo? Porque no se ve nada. No se ve O sea, nada, se ve perfecto. Estoy proyectando. se ve usted. Déjame ver entonces, algo pasó con el compartir pantalla. Ahora, Ahí sí. ok, entonces comenzamos con este cuadro. Entonces, yo puedo definir o puedo ordenar todos los puestos en perdón, todos los cargos, porque aquí estoy hablando de cargos ya, porque son los nombres de los puestos, ¿ok? Y los voy ordenando de manera de mayor a menor, ¿cierto? O puede ser al revés, de menor a mayor, como ustedes lo quieran ver, pero normalmente se hace de esta manera. Y le voy colocando el sueldo líquido que tiene cada una de las personas. Entonces, aquí tengo los cargos gerentes, los cargos administrativos, tengo los cargos de ejecución de operaciones, tengo los cargos de producción, ¿ok? Tengo los cargos auxiliares y así sucesivamente. Estos son cargos asociados a un restaurante. ¿Estamos bien con este ejemplo? Entonces, si ustedes ven acá, se supone cuál de estos cargos tiene mayor impacto en el cumplimiento de la misión del restaurante. ¿Lo están viendo? Yo creo que los cargos de ejecución. Los que tienen mayor impacto en el cumplimiento de la misión. ¿Cuáles ganan mayor dinero acá? Ah, o sea, Gerente obviamente la general. gerencia. Pero si es el restaurante, importante igual los operadores. Claro, fíjate que recuerda que hemos hablado de importancia relativa, ¿cierto? Todos estos cargos son importantes, todos. Si no, no existieran, que es lo que hemos dicho siempre. Pero se supone que el que tiene mayor impacto en el cumplimiento de la misión es el gerente general. De alguna forma es el que lleva toda la responsabilidad, el cumplimiento, todo lo que genera ese proceso de responsabilidad del general y luego él distribuye hacia abajo, pero la responsabilidad es de él. ¿Estamos viendo? Luego tenemos los cargos administrativos, ¿ok? Luego tengo los cargos de ejecución, que son los cargos que están ya en la actividad de realizar las comidas o de atender. Luego tengo los cargos productivos y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta con esta división? Luego, ¿qué hay al lado derecho? Entonces, ¿recuerdan la palabra de cargos tipos? Creo que lo hablamos. Entonces, los cargos tipos, para yo hacer un tabulador salarial, yo no puedo tomar todos los puestos, perdón, todos los cargos, ¿cierto? Pues sino que se me convierte en un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología? Yo por niveles, yo escojo un cargo que me represente a los cargos que están dentro de ese nivel. ¿Me expliqué esa parte? O sea, el que tiene mayor sueldo. Disculpa. Es como si eligiera al que tiene mayor sueldo para que represente al No, el grupo. que tenga mayor sueldo no. Fíjate que aquí la pregunta es cuál es el cargo que si yo lo tomo me representa en función de responsabilidad a todos los demás cargos que están asociados dentro de este mismo nivel. En este caso, se toma el gerente general, pero yo puedo tomar un gerente de administración y finanzas también, ¿ok? Entonces, fíjate, ya esto es una decisión que toma el comité de recursos humanos junto con las áreas operativas para definir cuál es el cargo tipo que me representa al grupo de cargos que están dentro del nivel. Y le asigno una valoración. ¿De dónde sale esta valoración? Pregunto. A ver, ¿de dónde sale esa valoración? ¿Del cuadro que hizo anterior? ¿De qué cuadro? ¿De la PPT? ¿De algo parecido que se hace? De la comparación de...
De donde va la Ok. valoración de puestos de los puntos. De los puntos, ¿cierto? De los factores que están asociados a los factores responsabilidad, habilidades, requisitos. ¿Estamos viendo? Sí. Exactamente. Entonces, Intelectuales también. ¿ah? Intelectuales y condiciones de trabajo. Intelectuales, condiciones de trabajo, todo eso. ¿Está muy bien? Entonces, esos puntajes salen del comité que se los asigna. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Y seguimos con esto. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, fíjate que los puntajes van bajando, ¿cierto? ¿Estamos viendo los puntajes que van bajando? Sí. Sí. Ok, entonces, para cada grupo o familias de puesto, que también se llama familia de puesto, pues son una familia. Los gerentes es una familia, ¿cierto? Los cargos administrativos también es otra familia, ¿lo ven? Entonces, aquí yo puedo escoger más puestos tipos. Puedo coger un jefe de área, puedo ubicar otro puesto. Aquí pueden ser 2 o 3 o 4 puestos. Esto lo define el comité que está realizando el trabajo técnico. ¿Está muy bien? Igualmente, le vamos asignando unos puntos en función de qué, de los factores que definimos y cómo en función de los puestos y los factores que están asociados. Luego me voy a los cargos de ejecución. Esto se va a cortar. Cuando nos cortemos, nos volvemos a conectar. Cargo de ejecución, los cargos operativos. Aquí puedes coger 1, 2 o